Queridos papás y mamás, hoy hablaremos de si de verdad es necesario castigar a nuestros hijos adolescentes. Es el eterno dilema. ¿Lo estoy haciendo bien con mi hijo? ¿Soy demasiado permisivo o demasiado estricta? Hoy lo sabrás, porque te explicaré de forma muy sencilla y clara, incluso con ejemplos, lo que debes hacer cuando tengas un problema con tu hijo adolescente. ¿Castigar o no castigar? Poner límites y cómo hacerlo para que los acepten nuestros hijos. Para ello os explicaré las diferentes formas de educación, los diferentes estilos educativos, la importancia que tienen para ellos los teléfonos móviles. ¿Debemos castigarlos quitándoles el móvil? Si te quedas hasta el final tendrás respuesta a todas tus preguntas. Pero antes os haré una pequeña introducción de lo que es la vida diaria de un chico adolescente. Lo primero es señalar que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Como hemos dicho en un vídeo anterior, su cerebro no está desarrollado del todo. Pongámonos en situación. A veces nosotros los padres estamos agotados del día a día, ¿verdad? Del trabajo, la casa, muchos deberes. De igual forma, ellos también se sienten muchas veces agotados. Clases, deberes, exámenes, trabajos y todo tipo de responsabilidades que antes como niños no tenían. Pero ellos no son adultos todavía, necesitan que les acompañemos y les apoyemos. Y les animemos cuando les flaqueen sus fuerzas, cuando se sientan desanimados o cuando se sientan que ya no pueden más. Ahí es cuando nosotros como padres debemos ayudarles y animarles a seguir adelante. Es muy importante que nuestro hijo se sienta protegido, apoyado y que sepa que sus errores no le van a salir caros con gritos y amenazas. Nosotros también cometemos errores, ¿verdad? Es natural y de ellos aprendemos. Por otra parte, nuestros hijos necesitan límites. Es muy importante, aunque no les gusten, está claro, pero está demostrado que les aportan seguridad. Lo que no necesitan en absoluto son castigos. El castigo supone para ellos un ataque directo hacia su persona. Además, el castigo nunca funciona. Sí, es la pura realidad, no funciona. Sí es verdad que limita el comportamiento, pero no enseña nada. Os voy a poner un ejemplo muy extremo para entenderlo bien. Imaginad un asesino que envían a la cárcel durante 30 años. Tremendo castigo, ¿verdad? Claro, su comportamiento está limitado. Es difícil para él que en ese tiempo pueda volver a asesinar. Pero no le ha enseñado nada. De lo contrario, esta persona al salir de la cárcel sería la mejor persona del mundo. Y no es así, ¿verdad? Lo mismo podemos ver con los niños que están siempre castigados en el colegio. Siempre parece que son los mismos, ¿verdad? Estos niños se convierten en niños modelo, obtienen mejores resultados académicos o se relacionan mejor con sus compañeros. No, nunca. Son los eternos castigados. Los niños que siempre son castigados siguen cada vez más insistiendo en su conducta antisocial. El castigo está claro que no es el camino. Estos niños lo que necesitan es más atención y mucho cariño. El castigo resulta una agresión para ellos, así que ellos responden también con agresión. Es la pescadilla que se muerde la cola. De esta forma nunca se corregirá ninguna actitud. ¿Sabéis qué piensan estos niños cuando les castigamos? ¿Cuál es la perspectiva de su vida? Pues simplemente es ¿cómo me salgo con la mía? Es decir, ¿cómo lo haré sin que me descubran? Esto significa que su actitud no ha cambiado, no ha aprendido nada. Solo sabe que cuando lo vuelva a hacer tiene que evitar que le descubran para que no le castiguen. Nada más. ¿Es esto lo que queremos para nuestros hijos? ¿Esto es lo que queremos enseñarles? Creo que no. Un niño que ha aprendido a base de castigos, cuando sea mayor, irá sorteando los problemas, eludiendo a la justicia, lo más probable siempre al margen de la ley. ¿Cómo lo haré sin que me descubran? Eso es lo que le hemos enseñado. Mientras no nos descubran, todo vale. Madre mía, es aterrador. Entonces, después de saber todo esto, vamos a ver las diferentes formas de educar a nuestros hijos. Hay distintos estilos educativos, os haré un pequeñito resumen. En primer lugar, hablaremos del estilo educativo autoritario.
Estos son padres que prohíben sin dar razones. Básicamente es porque tienen miedo a perder el control sobre sus hijos. No están preparados para entender que sus hijos ya no son niños. Imponen sus normas porque sí, porque lo dicen ellos. Son excesivamente estrictos y no existe el diálogo con sus hijos, por lo tanto tampoco la posibilidad de negociación, ya que no valoran la opinión de sus hijos. Creen que sus hijos no entienden nada y no saben nada de la vida. Se ha demostrado que los chicos que tienen mayor riesgo de convertirse en delincuentes son aquellos jóvenes sobre los que ejercemos técnicas de control excesivo, muy estricto, con multitud de castigos sin sentido y falta total de diálogo entre padres e hijos. Perdón. Esta actitud es de verdad muy preocupante y peligrosa. En el lado opuesto, pero igualmente peligroso, está el estilo educativo negligente, es decir, la indiferencia y la apatía total hacia sus hijos, la despreocupación total por ellos. Aquí también hay falta de diálogo, pero en este caso es por falta de interés hacia su hijo. Más que nada, los hijos suponen una carga, una molestia, y los evitan. Se ha demostrado que el estilo educativo democrático es el que obtiene mejores resultados en la educación de nuestros hijos. Este estilo se basa sobre todo en la comunicación, el diálogo entre padres e hijos. Estos padres, más que normas, establecen unos límites muy necesarios para dar seguridad a sus hijos, pero son siempre hablados y negociados con sus hijos. Tienen un control razonable sobre ellos. Dan mucha importancia a la opinión de sus hijos, por lo que estos se sienten valorados. Y aumenta su autoestima, por supuesto. Estos padres toman decisiones negociando con sus hijos. Entienden que ambas partes pueden tener su parte de razón y buscan un equilibrio. Estos chicos son los que obtienen mejores resultados académicos y tienen relaciones familiares y sociales muy equilibradas, y a la vez se sabe que tienen menos posibilidades de caer en adicciones. La negociación funciona francamente bien. Por ejemplo, si hablamos de la hora de volver a casa una noche de fiesta, podemos empezar ofreciendo a nuestro hijo media hora antes de la hora que de verdad estaríamos dispuestos a permitirle. Además, los chicos deben saber que en las negociaciones, si no hay consenso, siempre prevalecerá la opinión del padre o de la madre. Por esto a ellos también les interesa ceder en la negociación. Pero, ¿cómo podemos saber qué límites poner? ¿Hasta dónde debo llegar? Pues para ello, preguntémonos, ¿realmente el cumplimiento o el no cumplimiento de esta norma tendrá repercusiones graves para su futuro? De esta forma veremos que en realidad no se necesitan tantas normas o límites. Es importante darles libertad y que tengan su espacio para que puedan desarrollar su identidad y encontrar su autonomía. Recordemos que ya no son niños, pero todavía no son adultos. Están en ese punto intermedio de desarrollo hacia la adultez y no resulta nada fácil para ellos. Lo sé, y para nosotros tampoco, ya que estamos viendo cómo desaparece aquel niño que nos seguía ciegamente, porque dependía de nosotros 100%. Y ahora vemos que quiere ser independiente, quiere volar solo. Y esto es natural y bueno. Y es lo que debemos entender nosotros. Necesitan buscar su camino. Ellos no tienen que ser como nosotros los padres, con nuestros gustos, preferencias. Ellos deben de encontrar su propia identidad, sus gustos, sus preferencias, etc. Aunque muchas veces no nos gustarán porque no coincidirán con los nuestros. Por otra parte, me gustaría destacar la importancia que tienen los teléfonos móviles para los adolescentes. A nosotros nos puede resultar difícil de entender porque hemos vivido en otra época donde casi no existían o apenas empezaban a aparecer. Pero para nuestros hijos adolescentes los móviles son de vital importancia y debemos aceptarlo. Por una parte, es a través de ellos que están desarrollando su identidad como personas, interaccionando en las redes sociales. Además de esto, es imprescindible para relacionarse con sus amigos. El chico que no tiene móvil literalmente no existe. Y sobre todo, el móvil representa su intimidad. Por este motivo no debemos quitarles el móvil como castigo
y mucho menos cuando la actitud que queremos corregir en nuestro hijo no tiene ninguna relación con el móvil. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, cuando nuestro hijo no hace los deberes porque lo vemos siempre con el móvil, vale, aquí ponemos un límite. No usarás el móvil hasta que termines tus deberes. Pero lo ideal de verdad sería educar en el uso del móvil, no castigar con él. Los castigos que impongas a tu hijo deben de tener siempre una relación directa con la actitud que queremos corregir. Pero insisto, el camino para educar sin perder la confianza y la buena relación con nuestros hijos no es castigar, sino hablar, sobre todo escucharles y utilizar el humor y mucho cariño en todas nuestras interacciones con ellos. Vale, amigos, gracias por escucharme y si lo deseáis, escribid un comentario si os he ayudado o si os han quedado dudas. Podéis decirme lo que os gustaría. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.